Tanto en la charla de ayer por la tarde como a lo largo de toda esta mañana hemos contemplado el misterio de la oración de Cristo y de la oración de los cristianos, que no hace más que prolongar la oración del Señor Jesús, la palabra hecha carne en la historia de la vida de los hombres. Cristo que sigue orando en nosotros, a través de nosotros, por toda la humanidad, que da gloria al Padre en el poder y en la gracia del Espíritu Santo. Y hemos dicho literalmente que orar es amar. Lo contrario del amor, lo contrario de la oración, es el pecado. Es decir, el que no quiere hablar con Dios, el que quiere valerse por sí mismo. La mayoría me imagino que nunca habrá ido a Roma ni habrá visto la Capilla Sixtina, pero todos por lo menos tenemos el recuerdo en la imaginación de ese fresco de Miguel Ángel en el techo, en la cúpula de la capilla, de la creación, el dedo de Dios que toca el dedo del hombre. Y había un psiquiatra americano que, paseando a sus estudiantes, tuvo la osadía de decir con todo desparpajo: ahí tenéis al hombre creando a Dios. Es decir, el hombre que se hace un ídolo de sí mismo. Eso nos puede parecer grotesco, pero no nos parece tan grotesco el pecado. Y en definitiva es lo mismo que decía este hombre, solo que nosotros somos creyentes y él no. Y sin embargo, muchas veces nos pasa lo mismo. Al final de cuentas, todo pecado se reduce al primer mandamiento, que es la idolatría, es el querer ser como Dios. Yo no te necesito para ser feliz. Recuerdo una prima mía, atea con carné, que decía, me recuerdo yo antes de ordenarme, decía: a mí Dios no me hace falta para nada. Son todas estas expresiones que pueden parecer espantosas. Lo que no nos parece tan espantoso es ponerlo en práctica, actuar como si de verdad no nos hiciera falta para nada, donde yo soy mi propio Dios. O seréis como dioses, se os abrirán los ojos, seréis como dioses, y eso es lo que Dios no quiere, porque Dios no te quiere. Y es la estructura fundamental del pecado. Es el drama del hijo pródigo, que quiere hacerse dueño de lo que le pertenece a Dios, que es la creación, quiere hacerse dueño y quiere poseerla sin él. Este mundo es un horror. Desde que te hemos servido nos ha ido todo fatal. Israel muchas veces decía lo mismo. Nos ha ido fatal, vamos a ver si sin Dios somos capaces de organizar esto bien. Y es el hombre que cada día, paso a paso, en las calles de nuestra ciudad, va expulsando a Dios de todos los ámbitos. El hombre que siempre quiere ser como Dios. ¿En qué medida nos pasa esto a nosotros? Pues nos quedaremos a lo mejor muy sorprendidos y tendremos que reconocer con humildad que eso es precisamente lo que me pasa a mí cuando me alejo de Dios, cuando peco, cuando quiero ser como Él. No me atreveré a decir que ahí tenéis al hombre creando a Dios, no me atreveré a decir que no me hace falta para nada, pero mira, sabes, Dios en su casa, yo en la mía, y cada uno pues aquí paz y después gloria. ¿Y cuántas personas viven o pueden vivir o a ratos viven como si yo estuviera por mi cuenta? No porque niegue su existencia, no porque no tenga prácticas religiosas, pero que en la realidad de mi vida yo vivo de una manera muy autónoma, muy independiente. Yo sé lo que está bien, yo sé lo que está mal, yo sé lo que Dios quiere, no niego su existencia, pero me he fabricado un ídolo. ¿Saben cuántas veces dice, hombre, pero es que el Señor no quiere? ¿Ustedes se dan cuenta cuántas veces somos portavoces de Dios? O la secretaria del Espíritu Santo. Hombre, pero Dios no va a querer que... ¿Usted qué sabe? ¿Usted conoce a Dios? ¿Está usted segura que eso Dios no lo quiere?
Y muchas veces hablamos en su nombre. Bueno, pues no sé si es el segundo mandamiento o el que ustedes quieran ponerle en este caso, es tomar el nombre de Dios en vano. Como muchas veces le echamos, con perdón, la culpa al pobre demonio de lo que no tiene culpa ninguna, que muchas veces dice, es que esto ha sido el demonio que no sé qué, y el demonio debe estar diciendo, ¿quién, yo? Eso has sido tú por tu cuenta. Vamos, a mí no me necesitas para hacer el sinvergüenza. Esto lo has hecho tú por tu cara bonita. Y vamos, a ver si vamos a acabar defendiendo al pobre demonio, ¿no? Porque muchas veces se le echa la culpa de cosas que eso ha sido tú solito o yo solito. Y no. Entonces, con echarle la culpa, yo estoy exonerado de toda responsabilidad. Incluso cuando se habla de las posesiones, que yo no digo que no se den, claro que se dan, pero que es que hoy está tan de moda esto, que ahora vamos, a poco que uno estornude, pues es que está poseído, está poseso. Si es que lo que habría que hacer es un exorcismo. Hombre, más que un exorcismo, lo que tendría que hacer es arrepentirse. Porque si no, claro, el poseso no es una persona responsable de sus actos. Y es muy peligroso hablar así. Ya, pues yo no me meto en cada caso, eso pues ya tiene la Iglesia personas que entienden muchísimo más que yo de estas cosas y sabrá dictaminar. Pero en el fondo estamos frente al misterio de Dios, a quien no comprendemos, a quien no entendemos, y que ciertamente, hermanas, si nosotros tuviéramos que salvar el mundo, probablemente pues lo hubiéramos hecho de una manera bastante diferente de como lo hizo Él. Porque si vas a venir a salvar al mundo y te pasas 30 años callado en un taller de Nazaret, pues chico, podías haber dicho más parábolas y hecho más milagros y predicado 8 evangelios. Ya dice por ahí la palabra que muchas más cosas hizo y dijo el Señor que no están escritas en este libro. Pues qué pena, las podían haber escrito, ¿no? Pero no. Es ciertamente una manera extremadamente misteriosa cómo se ha llevado a cabo la redención del hombre, a la que estamos tan acostumbrados, o sea, nos conocemos la historia también, que nos es muy familiar, nos es completamente connatural, pero no quiere decir que la entendamos. Tomando un ejemplo de la oración o del no comprender a Dios, para mí, de las conversaciones más inútiles que he leído en toda mi vida, es la conversación entre el niño Jesús, José y María en el templo. Primero, oye, ya es mala idea dejar a tus padres caminando un día completo, felizmente camino de Nazaret. Chico, podrías decirles algo, ¿no? Vamos, me imagino que podrían entender que, mira, es que mi padre quiere, pues no te preocupes, niño, nos vamos contigo y estamos ahí contigo y tú haces lo que tengas que hacer y nosotros te vemos ahí desde lejitos y estamos ahí contigo. Pues no, creyendo que iban en la caravana. Pero vamos, tampoco crean que al niño le dio compunción, se arrepintió y se dio golpes de pecho. Dicen lo mal que lo estará pasando mi pobre madre. Ay, Dios mío, qué disgusto le he dado. Pero ¿cómo va a querer Dios que...? No, pues si el niño se ha pasado la vida dándole disgustos a su madre. Vamos, no es que me invente yo el evangelio, pero vamos, es que... Está tu madre. ¿Quién es mi madre? Jolín, no tienen vino. ¿A ti qué te importa? Yo, un poquito más agradable, ¿no? Un poco más de caridad. Pero el diálogo no tiene precio, porque es un diálogo de 4 preguntas y ninguna respuesta. Y se fueron juntos a casa. Primero habla ella, y habla ella quejándose a Dios, algo que suele darse bastante en la humanidad. Es que yo no puedo creer en un Dios que permite. Pues... lo primero que le dice es, hijo, ¿por qué nos has tratado así? El hombre que se siente maltratado por Dios. ¿Y por qué Dios no hace algo? Mucha gente, es que está, la iglesia está, ¿cómo está la iglesia? Pero ¿por qué no hace algo? Nos impacienta que Dios no haga nada.
O sea, está viendo el panorama eclesial, está viendo el panorama de España que se está cayendo a pedazos por los cuatro costados. Chico, haz algo, pues que no nos quieres. El hombre que se siente maltratado por Dios. ¿Por qué me has tratado así? Y además es muy interesante, no tiene desperdicio el diálogo. Ella habla en plural. ¿Por qué nos has tratado así? Que es a tu padre y a mí. Pero es una mujer que es portavoz de la humanidad. El hombre que no comprende a Dios. ¿Por qué nos has tratado así? ¿Qué le contesta el niño? Nada. Hace una segunda pregunta. ¿No ves que tu padre y yo te buscábamos angustiados? Primero, el hombre que se siente maltratado por Dios. Segundo, al Dios que no le importa la angustia del hombre. Vamos, dígame si me estoy inventando yo el Evangelio. ¿O está ahí? Yo, por ejemplo, no digo que ustedes cambien nada, líbreme Dios haber venido aquí a cambiar nada. Yo cuando rezo los misterios del rosario y llega el misterio del niño en el templo, yo nunca jamás digo el niño perdido y hallado en el templo. Pues porque el niño no se había perdido, lo que estaban perdidos eran los padres. Yo siempre digo, el niño hallado entre los doctores, porque estaba entre los doctores y fue encontrado por sus padres, eso sí, pero perdido no estaba. Pero bueno, eso soy yo. ¿Qué le contesta el niño a la segunda pregunta? Nada. ¿Quién es el hombre para pedirle cuentas a Dios? Pero un poco de honestidad para reconocer que a Dios no hay quien le entienda. Y esa es la realidad, que no hay quien le entienda. Respuesta del niño, una pregunta, debían de ser gallegos. Porque ellos, los gallegos, todo es con una pregunta. Le pregunta, ¿por qué me buscabais? Tu rostro buscaré, Señor. No me ocultes, no me escondas tu rostro. El hombre que busca a Dios. ¿Pero por qué? ¿Tú por qué me buscas? ¿Tú por qué has venido aquí? ¿Por qué estás en este monasterio? ¿Tú por qué rezas? El hombre que es interrogado por Dios, que Dios también tiene sus preguntas. Y fíjense que es una pregunta que se repite continuamente a lo largo del Evangelio. ¿A quién buscáis? Maestro, ¿dónde vives? En el huerto de los olivos. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. En la tumba vacía. Mujer, ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? ¿No? El hombre, Dios que le pregunta al hombre, representado en la Magdalena, por sus lágrimas, tantas lágrimas inútiles, estúpidas, que hemos llorado a lo largo de nuestra vida. Y las lágrimas que deberíamos de llorar, que es de lo que vamos a hablar, que no hemos llorado. Bueno, pues el hombre interrogado por Dios. Antes era Dios interrogado por el hombre. ¿Por qué nos has tratado así? Pues sí, pues ahora me toca a mí. Entonces le pregunta, ¿por qué me buscabais? ¿Cuál es el motivo fundamental de ir a rezar, de buscar a Dios, de querer entender a Dios, de querer conocer a Dios? ¿Quién eres? Ellos no saben qué contestar. Y le hace la segunda pregunta. ¿No sabíais que debía de estar en las cosas de mi Padre? En la casa, en las cosas, en fin, en lo que es de Él, en lo que a Él le concierne. Donde claramente hace una distinción entre tu Padre y yo, y Él, mi Padre, no dice ni siquiera nuestro Padre, que también debió de ser algo de Padre de la Virgen María y de San Juan, no, mi Padre, con una clarísima conciencia de su identidad. De ahí viene el drama del pecado. El hombre que quiere manipular a Dios, que quiere controlar a Dios, que quiere obligar a Dios, y que si Dios esto no es lo que quiere, es lo que debería de haber querido.
porque el que se ha equivocado es Dios y no yo. Que yo sé lo que a mí me hace feliz y lo que no. Es el drama del hombre en el paraíso. Si en el principio Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, vivimos en tiempos que podemos ser cada uno de nosotros, no solo la sociedad que nos rodea, vivimos en un tiempo en el que el hombre está empeñado en expulsar a Dios de su paraíso. Es más, este mundo no es un paraíso porque tú todavía estás en él. El día que te echemos definitivamente, ahí todo funcionará perfectamente y seremos plenamente felices. Habremos ejecutado, aniquilado definitivamente nuestra conciencia, nos convertiremos en seres completamente amorales y seremos felices. Entonces, el drama del hombre, que empieza en la primera página o en la segunda del Antiguo Testamento, con el drama de Adán y Eva que todos conocen. Por eso, lo que hace la historia de la salvación es continuamente y progresivamente revelar en el relato bíblico cómo Israel va creciendo en el conocimiento de la santidad de Dios, de quién es Yahvé Dios, un Dios radicalmente diferente del Dios de los pueblos de Israel, de alrededor de los pueblos de Israel, va conociendo la santidad de Dios y la tragedia del pecado del hombre. En Génesis 2:17 hasta el capítulo 3, versículo 24, 2:17 a 3:24, tenemos el relato del pecado de Adán y Eva y la profunda herida que deja en el corazón de la humanidad. Esta que llamamos la concupiscencia, esta inclinación misteriosa, absurda, pero evidentemente real y presente, del drama del alejamiento, de la inclinación que hay en el corazón del hombre a desobedecer a Dios. Como bien muestra el relato, en la raíz de todo pecado está la estructura del pecado original, cuyo origen está en el maligno, en Satanás, el padre de la mentira, en el ángel de luz, que se disfraza y que me convence de que Dios no me quiere, que guardar sus preceptos es la manera que tiene Dios de tenerme sometido porque no me quiere, no me ama. Consigue convencer a Adán y Eva de que Dios no les quiere. Y que el pecado tiene la colaboración de otras personas como lo tiene la santidad. Fíjense qué bonito, que la santidad de unas personas depende de la santidad de otros. Y que muchas veces el pecado de unos está en la raíz del pecado de otros. Y así Eva colabora con el pecado de Adán. Y eso no le libera a Adán de su propia responsabilidad. Ella no es la culpable y él la víctima inocente, pero que el pecado llega a él como a ella llega por la serpiente, el pecado con la colaboración de otra criatura. Y esto ya supone para mí un profundo examen de conciencia. ¿Quiénes han sido las personas, sin tratar aquí de acusar a nadie, simplemente para entender mi propia historia, que están en la raíz de mi pecado? Sí las hay. Y también, mucho más grave, pensar si yo estoy en la raíz del pecado de otras personas o en la colaboración del pecado de otras personas. Y esto no se trata de que esta tarde hagamos un ejercicio de autoflagelación, sino simplemente para vivir en la verdad. Lo más trágico es que el relato bíblico es tan precioso y ya nos dice que Adán y Eva eran amigos de Dios, que el pecado lo que hace es quebrar una amistad.
Una amistad que se rompe por la sospecha, por la duda, por la desconfianza del amor de este amigo. Que Dios es mi amigo, os llamo amigos, pero ellos no se fían. Y supone un acto de desobediencia al mandato de Dios. Es la voluntad de autonomía, el orgullo de querer poseer autónomamente mi voluntad frente al Creador. Querían ser como Dios. Y caen bajo el influjo del maligno, caen bajo el influjo del demonio. Por eso la naturaleza misma del pecado aparece ya en este primer relato, con todas sus consecuencias. Eran amigos de Dios y ahora se esconden. ¿Por qué te escondes de un amigo? Y se esconden y experimentan lo que ojalá siempre, porque hay personas que ya ni eso produce el pecado, les produce vergüenza. Y la vergüenza es un gran don de Dios porque es por donde nos está llamando a la conversión. Y sienten la vergüenza, avergonzados y temerosos. Nunca habían sentido, es la primera vez que aparece la palabra miedo en la Biblia. El miedo como fruto del pecado. Avergonzados y llenos de miedo. Qué retrato tan espantoso del pecador. El hombre enseguida culpa a la mujer y la mujer culpa a la serpiente. Ella, a la que quiero tanto porque es carne de mi carne y hueso de mis huesos, me alegré al verla, ahora la señalo con el dedo y la culpo. Pero no solo la culpo a ella, sino le culpo a Dios, la mujer que tú me diste por compañera, que si no me lo hubieras dado, esto no me hubiera pasado. Eso sí, antes yo me sentía solo y me quejaba. Eran amigos de Dios, avergonzados y temerosos, el hombre culpa a la mujer, es decir, yo me desolidarizo de ella, la dejo ahí a su propia suerte como la culpable, y la mujer culpa al diablo. Se dan cuenta que están desnudos en el sentido de despojados de su amistad, despojados de su dignidad como personas, y son arrojados del paraíso. Ya no tienen acceso al árbol de la vida. Y están condenados, se sienten condenados a la aflicción, al trabajo penoso y conocen por primera vez el penoso rostro de la muerte. Con la muerte, con el pecado entró el demonio en el mundo, entró la muerte en el mundo. Eso es el pecado, que me separa de Dios, me separa de Eva, de Adán, y me condena a una existencia horrible que no tiene otro final que la tenebrosa muerte. Pues impresionante. Precisamente toda la historia de Israel es la revelación del amor del Dios que comienza a buscar al hombre y la constante alianza que le ofrece y la constante infidelidad a la alianza. Alianza que continuamente Dios toma la iniciativa de renovar. Y va descubriendo el rostro luminoso de la misericordia del Señor, el pueblo en este proceso. No se trata de un pueblo santo, inocente, virtuoso. Es un pueblo que ha sido sacado de la idolatría. Lo dice, por ejemplo, Ezequiel 27. Y constituido por Dios, el pueblo entero,
como hijo primogénito, Éxodo 4:22. Pero es un pueblo que multiplicó una y otra vez sus rebeldías frente a Dios, Deuteronomio 9:7. La historia de Israel no es más que la historia de un pueblo que ofende, que es infiel, que es ingrato, que ofende a Dios. De hecho, todo el drama de Israel es que le cuesta fiarse de Dios, como le ocurre a Israel en el desierto, que no se fía del Señor y por eso cae en la infidelidad. Sale triunfante de Egipto, eufórico, pero inmediatamente a la primera dificultad murmura una y otra vez contra Yahvé Dios. Fíjense que en el fondo es la estructura de la fisionomía de nuestra propia vida. Empieza a añorar las carnes y los melones y las cebollas y todo lo que había en Egipto. Se queja del maná, que no le sabe a nada. Y literalmente se convierte para Moisés en un pueblo insoportable. En el libro de los Números, por ejemplo, 11:14, Éxodo 17:4. De hecho, lo que hace el pecado es siempre crear un abismo, una separación entre Israel, entre Yahvé Dios y el pueblo de Israel. Separación, rebeldía, la mentira, el lamento continuo, hasta el punto que Dios también comienza a lamentarse de su propio pueblo. ¡Ay de ellos por haberse apartado de mí! ¡Desgraciados por rebelarse contra mí! Yo los salvaba y ellos me mentían. Oseas 7:13. En la raíz de todo pecado hay otra tragedia, que es una especie de abominable ingratitud. Hemos visto las maravillas de Yahvé Dios, pero seguimos sin confiar en Él y apartándonos de su amor. Más adelante, cuando empieza a aparecer con más claridad la metáfora esponsal, los profetas empiezan a hablar del pecado del pueblo como adulterio. En definitiva, si es correcto decir que todo pecado es idolatría, todo pecado es también adulterio, infidelidad. Yahvé la tomó como esposa, pero ella se prostituye indecentemente. Con el primero, ¿qué pasa? La descripción de Ezequiel 16 no puede ser más cruda. Los judíos literalmente se hacen siervos del espíritu de fornicación, desconocen a Yahvé, traicionan a Yahvé, engendrando hijos extraños. Oseas 5:4 y versículo 7. Han preferido la ignominia, o sea, la crudeza del lenguaje de la palabra de Dios es espeluznante. A ver, anda que un párroco o un confesor te hablara a ti así en el confesonario. Has preferido la abominación. Bueno, vamos, colorín colorado, vamos. Con patines en los pies salimos de allí que no nos pone ni la penitencia. ¿Pero qué se habrá creído este? No, pues aquí el confesor, ya ve, no se corta un pelo. Han preferido la ignominia a la gloria de Yahvé. Imagínate que te digan eso en el confesionario. Has preferido la ignominia. No sé, voy a empezar a practicar a ver qué pasa. No, perdón, es que me he venido arriba. Y el Señor se lo echa en cara, como la infiel a su marido. Así has sido tú infiel a mí, casa de Israel. Jeremías 3:20.
Entonces, ¿qué es lo que empieza, el boceto que empieza a aparecer? Que el pecado es siempre una ofensa a Dios. Él nos dio sus mandatos con tanto amor para que fuéramos felices para siempre. Pero fíjense que hoy en día seguimos murmurando de la regla y de las constituciones exactamente igual, ¿eh? Es que si las cumples eres un fariseo. Pues miren, nadie se le ocurriría decir, mira, Dios nos ha dado las constituciones o la regla de San Agustín con tanto amor. A ver qué cara se te pone. Dice, para que fuéramos felices siempre. Deuteronomio 6:24. Y nosotros rechazamos sus preceptos, le rechazamos a Él miserablemente. Contra Dios es nuestro pecado. Bueno, lo hemos dicho creo que precisamente esta mañana. Contra ti solo pequé. El pecado es contra Dios. Me decía una chica profesora de religión, profesora católica en un colegio, que hace un par de semanas el sacerdote dando la catequesis a los niños del colegio, niños bastante ricos de Madrid, decía, es que el pecado nos separa de los demás. Y dice ella, oiga, ¿y de Dios? Que hay aquí corrigiendo a los curas es un poco triste, ¿no? Contra ti solo pequé, cometí la maldad que tú aborreces, el Salmo 50. Y no es que nuestro pecado al ofender a Dios le haga daño a Él, lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma contra Gentiles. Dios no es ofendido por nosotros, sino en cuanto pecamos, obramos contra nuestro propio bien. Dios no pierde nada, Dios sigue siendo Dios. Los que se perjudican son los que se condenan, Dios no se condena. Los hombres perjuran, mienten, matan, roban, adulteran, oprimen, homicidios sobre homicidios, Oseas 4:2. Y esto ofende a Dios. Y ofende a Dios porque daña al hombre, que es su amado. Los mismos pecados de blasfemia o idolatría más directamente contrarios a Dios ofenden al Señor en cuanto destrozan al hombre mismo. Y así dice Yahvé, para irritarme hacen libaciones a dioses extranjeros. ¿Es a mí a quien irritan? ¿No es más bien para su daño? Lo dice la palabra misma. Jeremías 7:18. Por eso, si el pecado fue apartarse de Dios, ¿qué es la conversión? La conversión es volver al Señor, reintegrarse a su amor, a la unión con Él. El alma adúltera del pecador se dice a sí misma, voy a volver con mi primer marido, pues entonces era más feliz que ahora. Y el Dios esposo la recibe dulcemente, seré tu esposo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia y derecho, en amor y en compasión. Oseas 2:9. El Antiguo Testamento nos revela esta fisionomía del pecado. El Nuevo Testamento, evidentemente, nos lo explica maravillosamente. La ley antigua no fue capaz de salvar a los judíos del pecado. Recuerden las palabras de la carta a los romanos, el precepto que era para vida fue para muerte, Romanos 7:10. Por eso precisamente ya el Antiguo Testamento empieza a anunciar un Salvador. Si el remedio estuviera en el Antiguo Testamento, ¿para qué iba a venir el Nuevo? Si ya estaba el problema del pecado resuelto. Pero lo que hace el Antiguo Testamento es preparar la venida del Redentor. El Antiguo Testamento anuncia un Salvador que justificará a muchos y cargará con sus culpas. Lo conocemos de sobra en Isaías 53, en el cántico del siervo de Yahvé, Isaías 53, versículo 11. Este Salvador es Jesucristo, que se manifestó para destruir el pecado, y en él no hay pecado. Por eso todo el que permanece en él no peca. Esta es la señal de nuestra amistad. Recuerden que esto fue lo que nos separó de Yahvé Dios en el jardín. Entonces, ¿recuerdan cuando hablábamos de los grados de oración esta mañana? Dice lo primero, no pecar.
es pasar de la muerte a la vida. ¿Por qué una persona en pecado mortal no puede comulgar? Pues porque a los muertos no se les da de comer. Hay que resucitarlos. Todo el que permanece en él no peca. Primera de Juan 3:5. Él fue enviado por el Padre para llamar a los pecadores. Marcos 2:17. Para quitar el pecado del mundo. Juan 1:29. Por eso el pecado había hecho de nosotros hijos rebeldes, hijos de ira. Efesios 2:2. Enemigos de Dios. Romanos 5:10. Esclavos de nuestro corazón. Y dice incluso esclavos del demonio. Juan 8:34. Llega a afirmar que el pecado se había adueñado de todo el hombre, mente, voluntad, sentimientos, cuerpo, palabras y obras. Romanos, esta es importantísima esta cita, Romanos 7:15-24. Y se había apoderado de todos los hombres, tan es así que dice la palabra, todos pecaron y todos están privados de la presencia de Dios. Romanos 3:23. Y uno puede decir, ¿pero cómo pudo Dios permitir una tragedia tal? Y la respuesta está ahí. Dios permitió el pecado de Adán y su descendencia porque había decidido salvar a los hombres por Cristo. Y no es que sea toda una comedia, un montaje para que ¡chas!, aparezca Jesucristo en el último momento. No, porque el hombre peca libremente. Pero Dios había previsto en el mismo drama su mismo remedio. Entonces, si Dios ha permitido que en torno al pecado de Adán se crea esta espantosa, esta espeluznante solidaridad del pecado en el que nacemos todos, mucho más grande, en torno a Cristo, el segundo Adán, surge esta luminosa solidaridad de la gracia. Por eso si el pecado, recuerdan esta frase de memoria, de uno solo reinó la muerte, por él mucho más los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por obra de uno solo, Jesucristo. Romanos 5:17. Por eso la Iglesia, en el pregón de la noche pascual, canta con gozo, feliz la culpa que mereció tal Redentor. Feliz el hombre, pues donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Por ejemplo, una lectura maravillosa, pues, ustedes recuerdan, los que son un poco mayores, la encíclica de Juan Pablo II, Dives en Misericordia, vale la pena leerlo, sobre el amor misericordioso del Padre. Será una lectura maravillosa que se la recomiendo a todos, porque hace una explicación maravillosa, no solo de la parábola, sino de la fisionomía del amor misericordioso de Dios, pero también de la gravedad de la naturaleza del pecado. Por eso, a diferencia de lo que decía ese sacerdote en el colegio, el pecado es sobre todo separarse de Dios, alejarse de Él, más o menos. Es buscarse a sí mismo, es ponerse en el centro del jardín del paraíso, es convertirme en mi propio ídolo, en mi propio Dios. Es el misterio del horror de la iniquidad que produce en cada uno de nosotros el pecado. Y así pues continúa el drama. El pecado es rechazar un don de Dios y de este modo rechazarle a Él. No, hombre, pero si yo con Dios no tengo ningún problema, yo lo que quería es, como no soy feliz con mi mujer, pues me he ido con otra. A mí Dios no me ha hecho ni me ha dejado de hacer. O sea, no quiere decir que inmediatamente el objeto del pecado sea Dios, como es la blasfemia. Pero en definitiva es apoyarse en una situación, en una circunstancia en que sin importarme las consecuencias que eso pueda tener para mi alma, me separa de Dios, directa o indirectamente. Y por lo tanto es siempre un acto humano. Por eso un perro, un animal, una persona que no tiene uso de razón no puede pecar. Implica
el uso de la libertad. Recuerdan que quien experimenta contradicción entre obediencia, amor y libertad no sabe ni lo que es lo uno ni lo que es lo otro. Aquí es lo mismo. La rebelión, quiero ser libre desobedeciendo, porque quiero ser feliz. Yo sé lo que es bueno para mí, Dios no me quiere, pues violo la obediencia a Él en sus mandamientos. Dice que todos los judíos y gentiles nos hallamos bajo el pecado. Toda persona que nace, independientemente de la religión de sus padres o de las circunstancias, toda persona que nace es buena con una inclinación hacia el pecado. No somos malos, como dice Lutero. Eso es una herejía. Es que somos malos, no somos malos, somos buenos. Pero tenemos una inclinación desordenada hacia el pecado. Por eso, tener muchísimo cuidado con cargar culpas sobre personas que no son capaces de este acto de libertad. Sin ejercicio de la libertad, mal uso de la libertad, no puede haber pecado. Es verdad que no, la ignorancia culpable no exime del error, no exime del pecado, porque yo debería de saber. No es lo mismo no saber que debiera haber sabido y no saber. O sea, que yo no sepa cosas de medicina no es culpable, pero que no las sepa el cirujano que me está operando y me he muerto, sí que es culpable, porque él tenía obligación de saber. Primero, habría que aclarar que muchos actos parecen buenos, pero son malos. Concretamente, todas las obras que más o menos conscientemente no tienen por finalidad a Dios son obras malas, más o menos, dependiendo de la capacidad que tenga cada persona. ¿Por qué? Porque finalizan en criaturas, en valores creados, en autocomplacencia, en ganar dinero, prestigio, evitarse líos, tener comodidad, solidaridad, afán de perfección. Puede decirse que la moral de quien no cree en Dios es muy poco de fiar, sobre todo ante las grandes pruebas de la vida, cuando la virtud para poder afirmarse necesita ser heroica. Por ejemplo, mucha gente dice que es atea, pero en realidad no lo es, porque la falta de una idea de Dios no nos exime del don de nuestra conciencia. Otro documento maravilloso para leer, que yo vivamente recomiendo, es Reconciliatio et Penitencia, del Papa Juan Pablo II, un documento maravilloso, que ayuda a entender perfectamente la naturaleza del pecado. Ayuda enormemente a entender en qué consiste la gravedad del pecado, que tradicionalmente hemos dividido en pecado mortal y pecado venial. El Papa ahí además explica maravillosamente los fundamentos bíblicos y doctrinales de la distinción entre pecados mortales que llevan a la muerte, pues quienes los cometen no poseen el reino de Dios, y pecados veniales, leves o cotidianos que ofenden a Dios, pero no se separan de Él. Esto lo explica maravillosamente Santo Tomás de Aquino y, por supuesto, el Concilio de Trento. ¿El pecado mortal qué es? Bueno, primero es algo terrible, que produce consecuencias espantosas. Y para que se dé un pecado mortal deben darse, como bien recordarán de su catequesis de niños, estas tres condiciones: que la materia sea grave, por lo menos apreciada subjetivamente como tal, que uno sea plenamente consciente, plena advertencia, primero, materia grave; segundo, plena advertencia, es decir, tengo conocimiento suficiente de la malicia de lo que estoy haciendo. Y
perfecto consentimiento de la voluntad, que sabiendo lo anterior, yo conscientemente y voluntariamente, libremente, decido cometer tal acto. Un solo acto, si reúne tales condiciones, puede verdaderamente separar de Dios, es decir, puede causar la muerte del pecador. Por eso dice el Papa Juan Pablo II en ese documento, sobre todo en el número 17, dice, en este sentido, dice Juan Pablo II que se debe evitar reducir el pecado mortal a un acto de opción fundamental, como hoy se suele decir, contra Dios, entendiendo con ello un desprecio explícito y formal de Dios o del prójimo. Hombre, uno cuando va a cometer un pecado mortal dice, yo ahora libre y conscientemente y con un decreto decido separarme de Dios, con lo cual, claro, como eso no lo hace casi nadie, pues entonces no hay pecado mortal. Dice, no, hombre, es una persona que en general quiere ser, hombre, ha tenido esta caída, no sé qué, entonces no se puede considerar pecado mortal, porque hay una opción fundamental. No, un pecado mortal me puede separar de Dios eternamente. Y dice, tener cuidado de no reducir el pecado mortal a eso. La maldad del pecado mortal consiste en que rechaza un gran don de Dios, una gracia que era necesaria para la vida sobrenatural. Mata, por tanto, esta. Separa totalmente al hombre de Dios de su amistad vivificante. Desvía gravemente al hombre de su fin. Y el pecado venial rechaza un don menor de Dios, algo que no es imprescindible para mantenerse en la vida sobrenatural. No produce muerte, sino enfermedad y debilitamiento. ¿Una persona que está en cuidados intensivos está viva? Sí, si no estaría en la morgue, pero está poco viva, está muy debilitada. ¿Cómo está? ¿Falleció ya? No, está viva, pero está muy malita. No, ya no se levanta, ya no habla, ya no, ¿sabe? Pues hombre, no es que esté exuberante de vida, pero está viva. Es una persona que se puede recuperar. No es muerte, sino enfermedad y debilitamiento. No separa al hombre de Dios completamente, no excluye de su gracia y amistad. No desvía al hombre, el pecado venial, totalmente de su fin, sino que implica un culpable rodeo en el camino hacia él. Por eso un pecado puede ser venial, que quiere decir, viene de venia, de perdón, perdonable, por la misma levedad de la materia, o sea, porque la materia en la que se ha pecado no es materia de pecado mortal, o por la imperfección del acto, no era plenamente consciente, no era plenamente libre. Ahora, muchas veces, y muy erróneamente, y eso corrijámoslo todo, nunca vuelvan a decir no tengo pecados graves. Todo pecado es grave, solo que unos son mortales y otros son veniales. Es grave ofender a quien tanto te quiere y te ha dado la vida, y que conscientemente te has desvivido que estás en cuidados intensivos. Entonces, tener mucho cuidado de decir, bueno, no tengo pecados graves. Mucha gente, vamos, ¿cuánta gente comienza una confesión así? Entonces, tener cuidado con solo identificar pecado grave con pecado mortal. ¿Por qué? Pues que muchas veces es tan grave el pecado venial habitual que la persona se ha quedado completamente destrozada. Tiene vida, pero muy poquita vida. Por eso es importantísimo el hacer el mayor esfuerzo, primero mentalmente, de no caer en esa confusión. Fíjense, por ejemplo, las palabras repetidas de Santa Teresa. Pecado, por chico que sea, que se entiende muy de advertencia que se hace, Dios nos libre de él. Yo no sé cómo tenemos tanto atrevimiento
como es ir contra un tan gran Señor, aunque sea en muy poca cosa, cuanto más que no hay poco siendo contra una tan grande majestad, viendo que nos está mirando. Que esto me parece a mí que es pecado sobrepensado, palabra muy de ella, como quien dijera: Señor, aunque os pese, haré esto, que ya veo que lo veis y sé que no lo queréis y lo entiendo, pero quiero yo más seguir mi antojo que vuestra voluntad. Son palabras de Santa Teresa en Camino de Perfección. Y que en cosa de esta suerte hay poco, a mí no me lo parece, sino mucho y muy mucho. O sea que esto es muy común, que actuamos así, que sé que esto Dios no lo quiere y me da igual. La reincidencia desvergonzada agrava aún más la culpa. Y dice ella, que si ponemos un arbolillo y cada día le regamos, se hará tan grande que para arrancarle después es menester pala y azadón. Así me parece es hacer cada día una falta, por pequeña que sea, si no nos enmendamos de ella. En la meditación del Cantar de los Cantares. Pues a mí me parece que nos ayuda a plantearnos en serio nuestra vida cristiana. En definitiva, es la medida de nuestro amor. Que muy bien, que es verdad que uno se puede confesar, me conozco yo unos cuantos, no sé si me incluyo incluso, de los que se confiesan antes de viajar en avión, pero no sé si es más por temor que por amor. No sea que lo del avión no llegue al otro lado del charco, pero el ideal es el arrepentimiento por contrición. No me mueve ni Dios para quererte. El haberte llamado, el haberte ofendido. Pésame verte así. O sea, que me duela el pecado, pero que por Dios, que no siga contemplando crucifijos por todas partes como el que está viendo fotos de sabe Dios qué. Vamos, que ahí está el precio de mi redención y el precio de mi arrepentimiento y el precio de mi pecado. Propongo firmemente nunca más pecar. Es una condición para que sea válida la absolución. Si no estoy arrepentido, esto lo decía muchas veces don José Rivera, decía, mucha gente se va a confesar y dice que muchas veces pues le decía, si no hay pecado grave, no he cometido ningún pecado grave, no, si lo que no es que no haya pecado grave, lo que no hay es arrepentimiento. Entonces uno debería de pararse a pensar, si continuamente nuestras confesiones son fotocopias de otras confesiones. Se cuenta de un párroco que fue a llevar la comunión a una señora muy elegantona, que era muy mayor ya, pero bueno, la llevaban la comunión porque era muy pía y muy beata, y viene la chica del servicio y dice, señora, estaba ya jugando a las cartas con sus amigas. Y le dice, señora, ha venido el capellán, ha venido el párroco a traer la comunión. La otra estaba metida en su partida de cartas, no tenía el menor interés en interrumpirla. Mira, dile al párroco que me deje la comunión en la mesilla y que no se preocupe de la confesión, que lo mismo de la semana pasada. Sí, ríanse, pero a ver si las confesiones no se parecen a la de la semana pasada. Y esto que le contaba de las confesiones en este centro carismático en el que trabajé durante 5 años en Nueva York, yo nunca he oído semejantes barbaridades, pero unas cosas de un calibre, algo espeluznante. Pero había una cosa increíble, que como les decía, venían al retiro de la segunda etapa, la misma persona, y el 90% de lo que me había contado, que era terrible, nunca más. Y cómo hay gente que con una confesión cambia una vida. Y yo te quité. Pues porque a lo mejor lo que no hay es arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, la confesión no digo que sea inválida, pero vale para bastante poquito. Entonces, a lo mejor deberíamos de pararnos un poco a pensar y decir, vamos a ver un momento, voy a revisar mis confesiones. Que no estaría de más, sería un buen ejercicio escribirlas, por lo menos el guión, y a ver cuánto se parece al guión de hace 15 días, no sé cada cuánto venga el confesor.
pues si el guión se empieza a aparecer sospechosamente, pues a lo mejor digo, no deberé no confesarme, pararme un poco a pensar qué es lo que estoy haciendo y no caer en la rutina de la confesión como podemos caer en la rutina de la comunión, la rutina de tantas cosas. Y pararme a pensar si yo de verdad, si yo estoy arrepentido. Porque si esto que le hago a Dios nuestro Señor se lo hiciera a una persona, le digo, oye, pero tú estás arrepentido o no, porque me has pedido perdón 500 veces y sigues haciéndome lo mismo, ¿en qué quedamos? ¿Estás arrepentido o vas a seguir en lo mismo? Pero eso que nos pasa, lo entendemos perfectamente del uno con el otro, pues parece como que Dios debe ser de piedra. Y aquí sí que me atrevo a plantearles el pasaje impresionante de Jesucristo que llega a la casa del fariseo, a casa de Simón el fariseo, que no tiene la menor necesidad de Jesucristo, ni tiene el menor interés de arrepentirse porque piensa que es estupendo. Pero entra también la mujer adúltera, la mujer pecadora que se sienta a sus pies. Es un pasaje larguísimo. Y yo les recomiendo que si no tienen mejor materia de meditación, sería maravilloso ese pasaje. Y ustedes lo recuerdan perfectamente, pero vamos a recordarlo juntos. Se sienta Jesús, que no tiene ninguna necesidad de comer, o desde luego no tiene necesidad de entrar en esa casa para comer, sino que lo que ha entrado es para entrar en la vida de Simón, el fariseo, que no tiene, según Simón, ninguna necesidad, porque es estupendo. Para eso es un fariseo cumplidor de la ley, que está sentado con otros fariseos cumplidores de la ley. Y se queda asombrado de la mujer que está sentada a sus pies y que le está tocando. Y le dice, Simón, tengo algo que contarte. Le cuenta una historieta de dos deudores, uno debe más, otro... ¿Quién le querrá más? Y el otro acierta perfectamente en la respuesta, sin la menor conciencia de que está hablando de él. Tengo una historia que contarte. Dice, has dicho bien. Pero Simón, el fariseo, juzga y condena. Dice, ¿qué clase de profeta es este? Si este fuera un hombre de Dios, debía de saber qué clase de mujer es y la sentencia y la condena, una pecadora. Y es interesantísimo porque luego él se referirá a ella no como pecadora, sino como mujer, que es literalmente el mismo término que usa siempre con su madre. Es impresionante, ¿no? La restaura en toda su dignidad. Entonces, Jesús dice, es tan bonito, dice, leyendo en su corazón. El único que sabe leer mi corazón. Jesús leyendo en su corazón. Dice, Simón, ¿ves esta mujer? Si es que ni siquiera la has mirado. La has condenado como un andrajo. Dice, ¿ves esta mujer? Dice, mira, desde el momento que yo entré a tu casa, no me diste agua para lavarme. No me besaste. Imagínate que Jesús se queja de que alguien no le besó. Yo, cuando lo he leído y tantas veces he usado este pasaje, siempre me sobrecoge. Joder, que Jesús se queje. Para luego el beso de Judas. Fíjate qué besos tan diferentes hay, ¿no? Aquel a quien yo bese. Tengo tanta confianza con él que le puedo besar, como un beso ritual. Tú no me besaste. Tú no me diste agua para lavarme. Pero esta mujer, desde el momento que entré en tu casa, es impresionante. No dice me besó, no. Dice no ha dejado de besarme. ¿Ustedes se imaginan cuántos besos son esos? Toda una comida. Desde el momento que entró, y no sé si estaban a los postres. Es así, o sea, dígame si me estoy inventando la Biblia. Dice, no ha dejado de besarme. Ay, pero que se habrá creído que la castidad... No. Pues por eso no le preocupaba mucho la castidad a nuestro Señor en ese momento. Una adúltera que le está besando al Verbo encarnado. Pues, ¿se acuerdan lo de que no entendemos a Dios? ¿Y quién lo entiende en su rostro más hermoso?
Nosotros a lo mejor en fin, hay que guardar un poco las formas, ¿sabes? Es que eso no es propio de nuestra orden. No, dice, pues la dejó. Que una prostituta le besara en público. Dice, no ha dejado de bañar mis pies con sus lágrimas y de sacarlo con sus cabellos. No hace falta que le diga yo a un grupo de monjas, que además de monjas son mujeres, lo que significa el cabello, en toda su feminidad. No ha dejado de besarme. No ha dejado de bañar mis pies con sus lágrimas y de enjugarlo con sus cabellos. Es con toda su feminidad, esta mujer está volcada sobre los pies de Jesucristo. Y no sé si Jesús se rinde con Simón, el caso es que ella no se dirige a él en toda la escena. Se vuelve a ella y le dice, mucho se te ha perdonado porque mucho has amado. Vete en paz. Tu fe te ha salvado. ¿Qué fue lo que le dijo esta mujer a Jesús en respuesta? Nada. Absolutamente nada. Esta mujer no pronuncia una sola palabra. Jesucristo entra en casa del fariseo a conquistar el corazón de Simón y salió conquistado por el corazón de una prostituta, que no dijo una sola palabra, pero conquistó el corazón de Jesucristo con las lágrimas de su arrepentimiento y los besos de su amor. Eso es lo que hace eficaz. Ese es el antídoto contra el pecado. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que ni arrepentimiento ni amor, que si hubiera un poco más de amor, pecaríamos un poco menos. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que si hubiera un poco más de arrepentimiento, pecaríamos un poco menos. Nosotros muchas palabras, pero pocas lágrimas y poco amor. De hecho, creo que es San Agustín que dice que las lágrimas son en la confesión lo que el agua es para el bautismo. Y a veces lo que nos falta es menos cháchara, menos palabrería y más amor y más lágrimas. Ahora, si fuera yo consciente, yo me encontré una vez un misionero jesuita maravilloso en la India, el padre Zubeldia. Ya murió hace muchos años, yo era seminarista cuando lo conocí. Y él iba enseñando a los niños hindúes una oración. Él estaba en la zona de Bombay, en la zona de Baroda, y él lo escribía, hablaba perfectamente el idioma de ellos, Gujarati. Esto les enseñaba a decir esta oración en su idioma. Pecador, cuando peques pensarás que estás a Cristo ofendiendo, que estás a Cristo azotando y que te dice llorando, hijo, no me azotes más. Pecador, cuando peques pensarás que estás a Cristo azotando y que te dice llorando, hijo, no me azotes más. O sea, si yo tengo la sangre fría de ofender a Jesucristo y no se me conmueve el corazón hasta las lágrimas, pues debo de tener muy poco amor. Mucho se te ha perdonado porque mucho has amado. Es una condición indispensable para el perdón de Dios. Darme cuenta a quién he ofendido y lo que le quiero y lo que me quiere. Y las lágrimas del arrepentimiento. Pero me parece tan bonito la mujer que conquista a Jesucristo sin decir una palabra. No, vas a la oración, entonces yo dije, entonces yo me dije, entonces yo tal. Pues ni una palabra. Una vida transformada, reconstituida, recompuesta. Y la prueba está en que la llama así, la restituye a su dignidad original llamándola mujer. Que no va a ser más grande, esto ya lo hemos visto, hablando de la virginidad, no va a ser más grande el pecado que el perdón y la misericordia.
Lo que pasa es que muchas veces nos parece más real y más grande el pecado que el perdón y la misericordia. Como que va a ser más grande lo que he hecho yo que lo que hace él, que es absurdo.